Antes de juzgarme, déjame contarte lo que realmente pasó. La operación había terminado y yo todavía estaba delicada, con los puntos recientes y la mente confusa por los analgésicos. Mi hijo dijo que descansaríamos junto al mar en España, un lugar tranquilo para recuperarme. Le creí, siempre lo hacía. Pero 2 días después, me encontré en un banco roto, en una estación de autobuses rural, sin maleta, sin cartera y con el móvil al 2% de batería. En el bolsillo de mi chaqueta había una nota arrugada y cruel. Que se muera allí. Ellos estaban en un avión de vuelta a casa, bebiendo champán a mi costa. Pensaban que desaparecería. Nunca imaginaron quién me encontraría ni lo que haría a continuación. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas blancas del Hospital de Lisboa, creando patrones dorados en las paredes estériles. Desperté lentamente, como si emergiera de un sueño profundo y denso, con el sabor metálico de la anestesia aún persistiendo en mi boca. Mi cuerpo se sentía extraño, desconectado, como si no fuera completamente mío. Los puntos en mi abdomen tiraban ligeramente con cada respiración, recordándome la delicada cirugía que habías atravesado apenas 2 días antes. «Buenos días, mamá». La voz de Peter sonaba forzada, demasiado brillante para las 7 de la mañana. Giré la cabeza hacia él, notando cómo evitaba mi mirada directa. Estaba sentado en la silla de visitas, inmaculadamente vestido con su traje gris, como si fuera a una reunión de negocios en lugar de visitar a su madre enferma. Sus manos, siempre tan cuidadas, tamborileaban nerviosamente contra sus rodillas. «Peter». Mi voz salió áspera, rasposa. «¿Dónde están Clarissa y Rachel?» «Están organizando las cosas para tu recuperación». Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. «Ya sabes cómo es Clarissa con los detalles. Quiere asegurarse de que todo esté perfecto para cuando salgas de aquí». Había algo en su tono que no me gustaba, algo que no podía identificar completamente en mi estado postquirúrgico. Era como si estuviera recitando líneas de una obra de teatro que yo no había visto. Traté de incorporarme un poco más en la cama, sintiendo una punzada de dolor que me hizo hacer una mueca. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente mirándome directamente. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, parecían distantes, como si estuviera viendo a través de mí en lugar de verme realmente. «Como si me hubieran abierto en canal», respondí con una sonrisa débil, esperando arrancarle al menos una sonrisa. Pero Peter apenas asintió, consultando su reloj de manera conspicua. «El doctor dice que podrás irte mañana por la mañana. Todo está saliendo bien». Se puso de pie abruptamente, alisándose el traje. «Debería ir a consultar con Clarissa sobre los arreglos del hotel». «¿El hotel?». La confusión debió de reflejarse en mi voz. «Pensé que nos quedaríamos en ese encantador apartamento que encontraste, el que tenía vistas al Tajo». Una expresión extraña cruzó su rostro, tan rápida que casi la perdí. «Ah, sí, hubo complicaciones. Pero no te preocupes, mamá. Todo está bajo control». Me besó en la frente, un beso rápido y mecánico, nada como los abrazos cálidos que solía darme cuando era niño, y yo lo consolaba después de una pesadilla. «Descansa. Te vemos mañana». Y así se fue, dejando detrás el aroma de su colonia cara y una sensación de inquietud que no podía explicar. Esa noche dormí mal, plagada de sueños fragmentados donde caminaba por interminables pasillos de hospital, buscando algo que había perdido pero no podía recordar qué era. Me desperté varias veces, sudorosa y desorientada, con la certeza de que algo estaba terriblemente mal.
La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Una enfermera alegre me ayudó a vestirme con la ropa que habían dejado para mí. Mi vestido azul marino de viaje, arrugado pero limpio. Mis pertenencias estaban organizadas en una pequeña bolsa de hospital. Mi pasaporte, algunos medicamentos y, curiosamente, mis joyas más valiosas que había traído para la ocasión especial. Era extraño que Peter hubiera pensado en empacar esas cosas específicas. Su familia está esperando en recepción, me informó la enfermera. Pero cuando llegué abajo, solo encontré a Peter hablando en voz baja con un hombre en traje. «Mamá, este es el señor Costa. Te llevará al lugar donde te vas a recuperar». «¿Dónde están Clarissa y Rachel?», pregunté, notando cómo Peter evitaba mis ojos nuevamente. «Ya fueron adelante, para preparar todo». Las palabras sonaban huecas, como monedas cayendo en un pozo vacío. El señor Costa era un hombre mayor, cortés pero silencioso. Me ayudó a subir a un taxi blanco que olía a ambientador de pino. Peter se inclinó hacia la ventanilla. «Cuídate, mamá. Todo va a estar bien». Había algo final en la manera en que lo dijo, como si fuera una despedida permanente. Quise preguntar más, pero el cansancio postoperatorio me estaba venciendo nuevamente. Los medicamentos para el dolor me hacían sentir como si estuviera viendo el mundo a través de una neblina espesa. «Hasta pronto, cariño», murmuré, y el taxi se alejó del hospital. Recuerdo fragmentos del viaje, calles empedradas que se convertían en carreteras rurales, el paisaje urbano de Lisboa desapareciendo gradualmente detrás de nosotros. Debí de quedarme dormida, porque lo siguiente que recuerdo es despertar con el sol golpeando mi cara de manera implacable. Pero no estaba en una cama de hotel. Estaba sentada en un banco de madera astillada, en lo que parecía ser una estación de autobuses abandonada. El aire era seco y polvoriento, nada como la brisa oceánica de Lisboa. A mi alrededor, edificios bajos de color ocre se extendían bajo un cielo azul despiadado. Mis piernas se sentían débiles, temblorosas, y mi cabeza zumbaba con la confusión. «¿Dónde?» Mi voz se perdió en el aire caliente. A mis pies estaba mi bolsa del hospital y una maleta pequeña que no reconocía. Con manos temblorosas, la abrí. Contenía algunas de mis ropas, mis medicamentos y, en el fondo, un sobre blanco con mi nombre escrito en la caligrafía perfecta de Clarissa. Con el corazón latiendo cada vez más rápido, abrí el sobre. Dentro había una nota breve, escrita en la misma letra elegante. «Helen, hemos decidido que es mejor para todos que sigamos caminos separados. Ya no podemos seguir siendo responsables de tus necesidades médicas y financieras. Hemos usado tu tarjeta de crédito para comprar nuestros boletos de regreso. Tu teléfono está en la maleta, pero la batería está agotada. Hay una estación de tren a unos kilómetros si necesitas moverte. No trates de contactarnos. Clarissa P.D. Puedes morir aquí si quieres, no nos importa». Leí la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi conciencia. Mis manos comenzaron a temblar, no de debilidad médica, sino de shock puro y crudo. Me habían abandonado. Mi propio hijo, la mujer que había ayudado a criar como a una hija, me habían dejado en un lugar desconocido, a miles de kilómetros de casa, apenas 2 días después de una cirugía mayor. Como si fuera un animal viejo que ya no servía. Busqué frenéticamente en mi bolsa mi teléfono. Efectivamente, estaba allí, pero completamente sin batería. Mi billetera también estaba, pero vacía, excepto por unos pocos euros sueltos y mis tarjetas de identificación. Habían limpiado mis tarjetas de crédito. La realidad me golpeó como una ola fría. Estaba completamente sola, en un país extranjero,
sin dinero, sin manera de comunicarme, y aún recuperándome de una cirugía. Por un momento, el pánico puro amenazó con abrumarme. Mi respiración se volvió superficial, mi visión se nubló. Pero entonces, desde algún lugar profundo en mi interior, surgió algo que no había sentido en años. Una furia clara y fría. ¿Cómo se atrevían? Había criado a Peter sola, después de que su padre muriera cuando él tenía solo 12 años. Trabajé como arquitecta durante 50 años, construyendo mi carrera desde cero, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Pagué su universidad, su posgrado, el depósito de su primera casa. Cuando Clarissa llegó a nuestras vidas, la acogí como a la hija que nunca tuve, incluso cuando comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Y ellos me habían desechado como si fuera basura. El sol seguía subiendo y el calor se estaba volviendo insoportable. Necesitaba encontrar ayuda, pero primero necesitaba entender dónde estaba. A lo lejos, vi a un hombre mayor barriendo cerca de lo que parecía ser una pequeña oficina de la estación de autobuses. Con gran esfuerzo me puse de pie, sintiendo cómo mi cuerpo protestaba por el movimiento. Cada paso era una lucha, pero la alternativa era quedarme sentada hasta colapsar del calor. Disculpe, llamé en mi portugués limitado. ¿Dónde estoy? El hombre levantó la vista y sus ojos se llenaron de preocupación al verme. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás de unos 50 años, con cabello canoso y manos trabajadoras. Señora, ¿está usted bien? Parece... Buscó las palabras en inglés. ¿Muy... sick? Estoy perdida, admití, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No sé dónde estoy. Es Óbidos, me dijo gentilmente. Pueblo pequeño, 1 hora de Lisboa. Pero, señora, usted necesita sombra, agua. Venga. Me guió hacia la pequeña oficina que estaba bendecidamente fresca. Me ofreció una silla de plástico y una botella de agua que bebí con desesperación. Soy Mateo Silva, se presentó. Trabajo aquí. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Está viajando sola? La bondad en su voz casi me hizo romper completamente. Por un momento consideré mentir, inventar alguna historia que preservara mi dignidad. Pero estaba demasiado cansada, demasiado dolida, demasiado perdida. Mi familia me abandonó aquí. Dije simplemente. Después de mi cirugía, se fueron a casa y me dejaron. Sus ojos se agrandaron con shock y luego se endurecieron con indignación. ¿Su familia hizo esto? ¿Después de cirugía? Asentí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No sé qué hacer. No tengo dinero. Mi teléfono está muerto. Y... Señora, me interrumpió Mateo, su voz llena de determinación. Esto no está bien. Nadie debe ser tratado así, especialmente no una señora que está enferma. Se movió alrededor de la pequeña oficina, claramente pensando. ¿Cuál es su nombre completo? Helen Garvey. Se detuvo abruptamente, girándose hacia mí con una expresión de reconocimiento creciente. Helen Garvey, ¿la arquitecta? Usted trabajó en el proyecto de vivienda social en Alfama hace... 10 años. Mi mente luchó por procesar esto. ¿Alfama? Sí. Había trabajado en un proyecto allí, ayudando a rediseñar apartamentos sociales después de un incendio. Había sido trabajo pro bono, algo que había hecho porque... Mi hermana, continuó Mateo, sus ojos brillando ahora. María Silva. Usted la ayudó cuando perdió su apartamento. Trabajó gratis, ayudó con papeles, habló con el gobierno. Ella siempre dice que la señora Helen le salvó la vida. El recuerdo llegó lentamente, como agua filtrándose a través de tierra seca. María Silva, una mujer joven con 2 niños pequeños, desesperada después de perder su hogar. Había trabajado con ella durante meses, navegando la burocracia portuguesa,
asegurándome de que ella y sus hijos tuvieran un lugar seguro donde vivir. «María», susurré. «¿Cómo está?» «Bien, muy bien. Tiene una pequeña tienda ahora. Sus hijos están en la universidad. Siempre habla de usted». Mateo se sentó frente a mí, sus ojos llenos de determinación. «Señora Helen, usted ayudó a mi familia cuando nadie más lo haría. Ahora es mi turno de ayudarla». Por primera vez desde que me desperté en ese banco, sentí un rayo de esperanza. El universo, parecía, no me había abandonado completamente. ¿Conoce usted a alguien? ¿Alguien que pueda ayudarme a contactar? Comencé, pero Mateo ya estaba asintiendo. Conozco exactamente a la persona correcta. Harriet Cole, una profesora inglesa jubilada. Vive cerca, tiene teléfono, computadora. Usted la conoce también, creo. Ella siempre habla de la arquitecta que la ayudó con el diseño de la escuela donde enseñaba. Harriet Cole. El nombre resonó en mi memoria como una campana clara. Una mujer maravillosa, inteligente y feroz, que había luchado para conseguir una nueva escuela para su comunidad rural. Habíamos trabajado juntas en el diseño, asegurándonos de que fuera funcional, pero también hermosa. ¿Ella vive aquí? Cerca, sí. Se jubiló aquí hace 5 años. Tiene una casa pequeña en los acantilados. Mateo ya estaba marcando un número en el teléfono de la oficina. Le voy a explicar la situación. Mientras Mateo hablaba en inglés rápido con Harriet, me senté en la silla de plástico y traté de procesar todo lo que había pasado. En el espacio de 2 horas, había pasado de ser una paciente recuperándose de cirugía a ser una mujer abandonada. Y ahora, posiblemente, a ser rescatada por personas cuyas vidas había tocado años antes. Había una ironía cruel en ello. Peter y Clarissa pensaron que me habían dejado sin recursos, sin conexiones, sin poder. Pero habían cometido un error fundamental. No conocían realmente mi vida. No sabían sobre las personas que había ayudado a lo largo de los años, los favores que había hecho, las conexiones que había forjado. Pensaron que era solo una mujer mayor e indefensa. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mateo colgó el teléfono con una sonrisa. «Harriet viene por usted. Dice que la recuerda muy bien y que está furiosa por lo que le hicieron. También dice...». Hizo una pausa, sonriendo más ampliamente. «Que tiene algunas ideas sobre cómo manejar esta situación». Mientras esperaba a Harriet, comencé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, contactar a mi abogada, Dina Méndez, quien había manejado mis asuntos legales durante años y quien, sabiamente, había insistido en mantener ciertos documentos y cuentas separadas por si acaso. Segundo, contactar a mi banco y reportar el uso no autorizado de mis tarjetas. Tercero, comenzar el proceso de revocar cualquier poder legal que hubiera otorgado a Peter. Y cuarto, asegurarme de que Peter y Clarissa pagaran por lo que habían hecho. El sonido de un coche deteniéndose afuera interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi a una mujer de cabello gris salir de un pequeño Peugeot azul. Harriet Cole, un poco más mayor de lo que la recordaba, pero con los mismos ojos agudos e inteligentes que habían hecho que trabajar con ella fuera un placer. «Helen Garvey», exclamó al entrar, sus brazos ya abiertos para un abrazo. «Mi querida mujer, ¿qué demonios te han hecho?». Su abrazo era cálido y fuerte, y olía a lavanda y té. Por un momento, me permití ser vulnerable, apoyándome en su fuerza. «Es una larga historia», murmuré contra su hombro. «Entonces tendremos mucho tiempo para contarla», dijo Harriet firmemente, retrocediendo para mirarme. Sus ojos se llenaron de furia cuando vio mi estado. «Pero primero,
Vamos a llevarte a casa, darte un baño caliente, algo de comer, y luego vamos a planear exactamente cómo vas a hacer que esos bastardos paguen por esto. Mientras Harriet me ayudaba a subir a su coche, con Mateo cargando mi maleta, sentí algo que no había sentido en años. La sensación de estar rodeada de aliados reales. Gente que se preocupaba por mí, no por lo que podía darles, sino porque una vez, hace mucho tiempo, había extendido mi mano cuando la necesitaban. Peter y Clarissa se habían calculado mal de manera catastrófica. Pensaron que al abandonarme, me estaban quitando todo mi poder. En realidad, me habían liberado de cualquier obligación restante hacia ellos. Y ahora, con la claridad que solo viene del dolor y la traición absolutos, podía ver exactamente lo que necesitaba hacer. Mientras nos alejábamos de la estación de autobuses, miré por la ventana trasera una vez. El banco donde me habían dejado se hacía más pequeño en la distancia, pero la imagen permanecería conmigo para siempre. No como un símbolo de mi abandono, sino como el lugar donde comenzó mi verdadera liberación. La guerra acababa de comenzar, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. Harriet, dije mientras conducía por las colinas hacia su casa, voy a necesitar hacer algunas llamadas telefónicas. Es hora de recordarle a algunas personas por qué nunca debes subestimar a Helen Garvey. Su risa llenó el coche, feroz y llena de promesas. «Oh, querida, esto va a ser interesante». Sí, pensé, mirando el paisaje portugués deslizarse por la ventana. Muy interesante, indeed. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La casa de Harriet se alzaba contra el cielo azul como una joya escondida en los acantilados portugueses. Era pequeña, pero perfectamente proporcionada, con paredes encaladas que brillaban bajo el sol de la tarde y una terraza de piedra que se extendía hacia el océano Atlántico. Bugambillas púrpuras trepaban por las paredes, creando un contraste vibrante contra el blanco prístino. Era exactamente el tipo de refugio que una profesora inglesa jubilada elegiría. Sereno, hermoso y completamente alejado del mundo. «Bienvenida a mi pequeño santuario», dijo Harriet mientras detenía el coche bajo la sombra de un olivo centenario. «No es gran cosa, pero es mío, y ahora es tuyo también durante todo el tiempo que necesites». Mis piernas todavía temblaban cuando salí del coche, pero ya no era solo por la debilidad postoperatoria. Era la descarga emocional de las últimas horas, la traición, el abandono, y ahora esta bondad inesperada de una mujer que apenas había visto en 10 años. «Harriet, no puedo simplemente...» comencé, pero ella me cortó con un gesto firme de su mano. «Helen Garvey, hace 15 años me ayudaste a diseñar una escuela que cambió la vida de cientos de niños en esta región. Lo hiciste sin cobrar un centavo, trabajando fines de semana, peleando con burócratas portugueses que apenas hablaban inglés, cuando mi propio gobierno me había dado la espalda». Sus ojos azules se endurecieron con determinación. «Si piensas que no voy a mover cielo y tierra para ayudarte ahora, claramente no me conoces en absoluto». Me condujo por un sendero de piedras hacia la entrada principal, donde una puerta de madera azul desteñida se abría a un interior fresco y acogedor. La casa olía a lavanda seca y libros viejos, con toques de sal marina que entraba Sixty a través de las ventanas abiertas. Era exactamente como había imaginado que sería el hogar de Harriet, lleno de arte local, estantes abarrotados de libros y plantas que prosperaban en macetas de terracota colocadas estratégicamente para capturar la luz. «El baño está por ahí», señaló hacia un pasillo corto.
Hay sales de baño en el armario, toallas limpias en el estante. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, voy a preparar té y algo de comer. Después hablaremos. La bañera era profunda y antigua, con patas de garra que me recordaron inmediatamente a la casa donde había crecido. Mientras el agua caliente llenaba la tina, agregué sales de lavanda y me permití, por primera vez en días, estar completamente sola con mis pensamientos. Al sumergirme en el agua caliente, sentí cómo la tensión de los últimos días comenzaba a abandonar mis músculos. Pero mi mente no podía descansar. Las palabras de la nota de Clarissa seguían resonando. «Puedes morir aquí si quieres. No nos importa». ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había criado a un hombre capaz de abandonar a su propia madre de esta manera? Los recuerdos llegaron en oleadas mientras el agua tibia relajaba mi cuerpo tenso. Peter a los 5 años, aferrándose a mi falda en su primer día de escuela. Peter a los 12, llorando en mis brazos la noche después del funeral de su padre, prometiéndome que siempre cuidaría de mí. Peter a los 25, graduándose de la universidad con honores gracias al dinero que yo había ahorrado, trabajando turnos dobles en el estudio de arquitectura. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿Había sido gradual? ¿O había habido un momento específico en que el niño agradecido se había convertido en el hombre resentido que me había abandonado en una estación de autobuses? Pensé en Clarissa, en cómo había llegado a nuestras vidas como una ráfaga de aire fresco. Era inteligente, ambiciosa, hermosa. Venía de una familia adinerada de Boston, y cuando Peter me la presentó, yo había estado genuinamente feliz por él. Finalmente había encontrado a alguien que parecía estar a su altura, intelectual y profesional. Pero gradualmente, noté cambios. Las visitas familiares se volvieron menos frecuentes. Cuando venían, Clarissa tenía una manera sutil de dirigir las conversaciones, de hacer comentarios aparentemente inocentes que dejaban claro que consideraba mi estilo de vida inadecuado. Mi casa era encantadoramente vintage. Léase, desactualizada. Mi carrera en arquitectura era admirable para su generación. Léase, irrelevante ahora. Mis historias sobre el pasado eran nostálgicas. Léase, aburridas y repetitivas. Y Peter, mi Peter, comenzó a verme a través de los ojos de ella. El agua se estaba enfriando, pero no me importaba. Necesitaba procesar esto, entender cómo había sido tan ciega a lo que estaba sucediendo en mi propia familia. Las visitas se espaciaron más. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y transaccionales. Cuando Rachel nació, yo había esperado que me acercara más a ellos, pero parecía tener el efecto opuesto. Clarissa se volvió protectora de manera agresiva, limitando mi tiempo con mi nieta, siempre encontrando razones por las que no era conveniente que viniera de visita. Y yo, como una tonta, había pensado que era natural, que las familias jóvenes necesitaban espacio, que estaba siendo una suegra considerada al dar un paso atrás. Ahora veía la verdad. Habían estado alejándome sistemáticamente, preparándome para el abandono final. Un golpe suave en la puerta del baño interrumpió mis pensamientos. «Helen, querida, he puesto ropa limpia en el dormitorio de huéspedes. Cuando estés lista, el té está servido en la terraza». «Gracias, Harriet. Salgo en un momento». Me sequé y me vestí con la ropa que Harriet había dejado. Un vestido de algodón azul claro, simple pero elegante, que me quedaba sorprendentemente bien. Encontré mis medicamentos en la maleta y tomé las pastillas que necesitaba, notando que Peter había incluido mis recetas completas. Al menos había hecho eso bien. La terraza daba directamente al océano, con una vista que se extendía hasta el infinito. Harriet había preparado una mesa con un servicio de té completo, tazas de porcelana delicada,
scones caseros, mermelada de higo y pequeños sándwiches de pepino. Era civilizado, normal, hermoso. Un contraste chocante con la pesadilla que había vivido esa mañana. ¿Mejor?, preguntó Harriet, sirviéndome una taza de té Earl Grey humeante. Mucho mejor, gracias. Me senté en una silla de mimbre que ofrecía la vista perfecta del océano. Harriet, no puedo expresar lo agradecida que estoy. Entonces no lo hagas, me interrumpió suavemente. En cambio, cuéntame exactamente qué pasó, desde el principio. Y así lo hice. Le conté sobre la cirugía, sobre las visitas extrañas de Peter y Clarissa, sobre despertar en la estación de autobuses. Le mostré la nota, que ella leyó con una expresión de creciente horror, mesas e indignación. «Esos bastardos absolutos», murmuró cuando terminé, su acento inglés haciendo que las palabrotas sonaran casi elegantes. «¿Cómo se atreven? ¿Después de todo lo que has hecho por ellos?» Esa es la pregunta, ¿no? Tomé un sorbo de té, sintiendo cómo el líquido caliente me calmaba. ¿Cómo llegamos aquí? Harriet se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos estudiando mi cara. Helen, ¿qué recursos tienes? Me refiero a cuentas bancarias, propiedades, documentos legales. ¿Qué tan profundo puede llegar el daño que han hecho? La pregunta me hizo sonreír por primera vez en días. Ahí es donde Peter y Clarissa cometieron su error más grande. Saqué mi teléfono de la maleta. Estaba muerto, como habían dicho, pero Harriet rápidamente trajo un cargador. Mientras esperábamos a que tuviera suficiente batería para encender, comencé a explicar. Hace 5 años, cuando comencé a notar que Peter estaba cambiando, consulté con mi abogada, Dina Méndez. Ella había manejado mi divorcio años antes y también mis inversiones inmobiliarias. Es una mujer muy astuta, y cuando le expliqué mis preocupaciones sobre la influencia de Clarissa en Peter, me hizo una sugerencia muy sabia. Harriet se inclinó más cerca, sus ojos brillando con interés. Separé mis activos principales en un fideicomiso revocable, con Dina como coadministradora. Peter tenía poder notarial sobre mis cuentas corrientes y de ahorros principales, pero no sabía sobre el fideicomiso. También mantuve una cuenta separada en un banco diferente, solo para emergencias. ¿Cuánto estamos hablando?, preguntó Harriet directamente. La casa principal vale aproximadamente 2 millones. Tengo 3 propiedades de alquiler que valen otro 1,5 millones combinadas. El fideicomiso tiene cerca de 800.000 en inversiones. Y la cuenta de emergencia. Sonreí. Tiene suficiente para mantenerme cómoda durante varios años. Harriet silbó suavemente. Entonces ellos solo tenían acceso a las cuentas corrientes y de ahorros que usaba para gastos diarios, probablemente unos 50.000 en total. Mi sonrisa se volvió más feroz. Pensaron que me habían dejado sin recursos. En realidad, me robaron dinero de bolsillo. Mi teléfono finalmente cobró suficiente vida para encender. Inmediatamente comenzaron a llegar mensajes. 15 llamadas perdidas de números que no reconocía. Y varios mensajes de texto. Los revisé rápidamente. Todos eran de bancos y compañías de tarjetas de crédito, notificándome sobre actividad inusual en mis cuentas. «Necesito hacer algunas llamadas», le dije a Harriet. «Por supuesto. Usa mi teléfono fijo si necesitas hacer llamadas internacionales. Está en el estudio». El estudio de Harriet era pequeño pero eficiente, con un escritorio antiguo frente a una ventana que daba a su jardín de hierbas. Marqué el número que sabía de memoria. La línea directa de Dina Méndez. «Oficina de Dina Méndez. Habla Sara». «Sara, soy Helen Garvey. Necesito hablar con Dina inmediatamente. Es una emergencia». «Señora Garvey, Dina ha estado tratando de localizarla. Algo está pasando con sus cuentas.
Déjeme transferirla ahora mismo. Helen, gracias a Dios. La voz de Dina sonaba tensa. ¿Dónde demonios estás? He recibido reportes de actividad sospechosa en tus cuentas principales y no he podido contactarte. Estoy en Portugal, Dina, y tengo una historia que contarte que va a hacer que quieras matar a alguien. Le conté todo. Dina escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de shock e indignación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Helen, dijo finalmente, su voz fría como el acero. Voy a destruir a esos hijos de puta. No tan rápido, le dije. Esto tiene que hacerse correctamente, estratégicamente. Quiero que duela, pero también quiero que sea legal e irrefutable. Dime qué necesitas. Primero quiero que congeles todas las cuentas a las que Peter tiene acceso, inmediatamente. Segundo, revoca cualquier poder notarial que él tenga. Tercero, quiero que inicies el proceso para recuperar cualquier dinero que hayan gastado sin autorización. Ya estoy tomando notas. ¿Qué más? Cuarto, quiero que prepares documentos de desalojo para la casa principal. Están hechos a mi nombre y quiero que salgan. Quinto, hice una pausa, sintiendo cómo la decisión se cristalizaba en mi mente. Quiero que investigues si lo que hicieron constituye abandono de adulto mayor. Entiendo que podría ser un delito. Oh, definitivamente es un delito. Abandono de adulto mayor, posible secuestro, robo. Helen, podrían ir a la cárcel por esto. La idea deberías de haberme perturbado, pero en cambio sentí una satisfacción fría y clara. Bien. ¿Cuándo puedes volver a Estados Unidos? Ese es el asunto, Dina. No quiero volver inmediatamente. Quiero que piensen que me han vencido, que estoy perdida y asustada en algún lugar de Europa. Quiero que se relajen, que se sientan seguros, antes de que les caiga el martillo. Pude escuchar la sonrisa en la voz de Dina. Eres malvada, Helen Garvey. Me gusta. ¿Puedes volar a Portugal? Necesito firmar documentos y quiero hacerlo en persona. Puedo estar ahí pasado mañana. ¿Dónde te estás quedando? Le di la dirección de Harriet y la información de contacto. Después de colgar, me quedé sentada en el escritorio por un momento, sintiendo cómo el plan comenzaba a tomar forma en mi mente. Peter y Clarissa habían jugado su carta. Ahora era mi turno. Regresé a la terraza, donde Harriet estaba leyendo mientras esperaba. ¿Todo bien?, preguntó, levantando la vista de su libro. Mejor que bien, le dije sintiendo una energía que no había tenido en años. Harriet, ¿qué sabes sobre las leyes portuguesas de abandono de adultos mayores? Su sonrisa fue feroz. Resulta que conozco a un abogado local que se especializa exactamente en eso. Joaquim Santos. Trabajó conmigo en varios casos cuando era profesor aquí. Es brillante, despiadado cuando necesita serlo, y odia a las personas que abusan de los ancianos. ¿Crees que tomaría mi caso? Querida, cuando le cuente lo que te hicieron, vas a querer tomarlos y estrangularlos personalmente. Esa noche, después de una cena simple pero deliciosa de pescado fresco y verduras del jardín de Harriet, me senté en la terraza con un cuaderno que ella me había dado. La luna llena se reflejaba en el océano, creando un sendero de plata que se extendía hasta el horizonte. Comencé a escribir. Todo. Cada detalle de los últimos días, cada conversación extraña con Peter, cada mirada fría de Clarissa, cada señal que había ignorado. Pero también escribí sobre antes. Sobre cómo había construido mi vida, mis logros, las personas que había ayudado, el legado que había creado. Y luego escribí sobre el futuro, sobre lo que iba a suceder a continuación. Peter y Clarissa pensaron que me habían eliminado de sus vidas, pero se habían olvidado de algo fundamental. Yo no era solo una madre o una suegra. Era Helen Garvey,
Una mujer que había construido un imperio modesto pero sólido desde la nada, que había navegado el mundo masculino de la arquitectura durante 5 décadas, que había convertido cada obstáculo en una oportunidad. Habían despertado a Rhys, así alguien que había estado dormido durante demasiado tiempo. ¿No puedes dormir? La voz de Harriet me sobresaltó. Había salido a la terraza con 2 tazas de té de manzanilla. Estoy planificando, le dije, aceptando la taza caliente. ¿Planificando qué? El resto de sus vidas, respondí simplemente. Harriet se sentó a mi lado, mirando hacia el océano. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Helen? ¿Qué? Nunca subestimas a las personas que subestiman a otras personas. Sonrió en la oscuridad. Va a ser interesante ver qué pasa cuando se den cuenta de su error. «Oh, Harriet», dije, sintiendo una calma fría y determinada asentándose en mis huesos. «No tienes idea. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Quizás era el aire del mar, o tal vez era la sensación de estar rodeada de aliados reales. O quizás era simplemente la claridad que viene cuando finalmente sabes exactamente lo que tienes que hacer. En mis sueños, caminaba por los pasillos de mi casa en Boston, pero ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una propiedad que necesitaba ser reclamada. Y en mi sueño, tenía las llaves en mi mano. El sonido del océano me despertó al amanecer, un ritmo constante y tranquilizador que contrastaba marcadamente con el caos que sabía que estaba a punto de desatar. Me quedé en la cama por un momento, disfrutando de la paz de la casa de Harriet, sabiendo que sería una de las últimas mañanas tranquilas que tendría durante mucho tiempo. Mi teléfono mostró varios mensajes nuevos. Uno era de Dina. «Vuelo sale esta noche. Llego a Lisboa mañana aquí a las 10 de la mañana. Los documentos están listos». Otro era de un número que no reconocía, pero cuando lo abrí, mi sangre se heló. Era Pedro. «Mamá, no sabemos dónde estás. Esperamos que estés bien. Hubo una emergencia familiar y tuvimos que regresar. Por favor, llámanos». Una emergencia familiar. Como si yo no fuera familia. Como si abandonar a tu madre enferma en un país extranjero fuera simplemente una inconveniencia menor. Borré el mensaje sin responder y me dirigí a la cocina, donde Harriet ya estaba preparando café. «Buenos días, querida. ¿Dormiste bien?» «Sorprendentemente bien, sí». Le mostré el mensaje de Peter. Parece que están comenzando a preguntarse si su plan fue una buena idea. Harriet leyó el mensaje con una expresión de disgusto. «Qué conveniente memoria selectiva tienen. Una emergencia familiar que requería que abandonaran a un miembro de la familia. Es exactamente el tipo de revisión de la historia que esperaba de ellos». Acepté la taza de café que me ofreció, inhalando el aroma rico y reconfortante. «¿Alguna novedad de tu amigo abogado?» «Joaquín viene esta tarde. Le expliqué la situación básica anoche y digamos que está muy interesado en conocerte». Su sonrisa tenía un borde feroz. También mencionó que lo que te hicieron no solo es inmoral, sino criminalmente procesable bajo la ley portuguesa. Abandono de persona vulnerable, se llama. La idea de que Peter y Clarissa podrían enfrentar cargos criminales en Portugal, además de las consecuencias legales en Estados Unidos, me llenó de una satisfacción fría. Perfecto. El día pasó en una extraña mezcla de tranquilidad doméstica y planificación estratégica. Harriet y yo desayunamos en la terraza, rodeadas de gaviotas que gritaban y el sonido constante de las olas. Pero entre sorbo y sorbo de café, yo estaba haciendo listas mentales, planificando cada movimiento de mi contraataque. A las 2 de la tarde, un pequeño Citroën azul subió por el sendero serpenteante hacia la casa de Harriet.
Del coche salió un hombre de mediana edad, delgado y elegante, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos oscuros que irradiaban inteligencia. Joaquim Santos se presentó, tomando mi mano entre las suyas con una calidez genuina. Señora Garvey, es un honor conocerla, aunque lamento profundamente las circunstancias. Su inglés era impecable, con apenas un toque de acento portugués. Vestía un traje ligero de color gris que gritaba calidad europea y llevaba un maletín de cuero que parecía haber viajado por medio mundo. «El honor es mío», respondí. «Harriet me dice que usted se especializa en casos como el mío». Entre otras cosas, sí, pero debo admitir que en mis 20 años de práctica nunca he visto un caso tan flagrante de abandono calculado. Sus ojos se endurecieron. Lo que le hicieron no solo es moralmente repugnante, es un crimen bajo nuestras leyes. Nos sentamos en la terraza, donde Harriet había preparado otra vez su ritual de té. Joaquim sacó una grabadora digital de su maletín. Con su permiso, me gustaría grabar su testimonio. Si decidimos proceder con cargos criminales aquí en Portugal, este será el fundamento de nuestro caso. Durante la siguiente hora relaté toda la historia nuevamente, desde los primeros indicios de que algo estaba mal hasta despertar en la estación de autobuses de Óbidos. Joaquim ocasionalmente hacía preguntas, pidiendo clarificaciones sobre fechas, ubicaciones y detalles específicos. ¿Conserva usted la nota que le dejaron?, preguntó. Saqué el sobre arrugado de mi bolso y se lo entregué. Joaquim lo leyó, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra. «Esto es evidencia directa de abandono intencional», murmuró, fotografiando la nota con su teléfono. «Particularmente esta línea. Puedes morir aquí si quieres, no nos importa». Esto demuestra intención maliciosa y desprecio deliberado por su bienestar. ¿Qué tipo de cargos podrían enfrentar? Abandono de persona vulnerable en situación de dependencia. Posible secuestro mediante engaño o robo. Si los encontramos culpables aquí, podrían enfrentar entre 2 y 8 años de prisión, además de estar prohibidos de entrar a Portugal de por vida. La idea era tentadora, pero tenía preguntas más prácticas. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso criminal aquí? Meses, posiblemente años, y requerirían su presencia en Portugal durante gran parte del proceso. Consideré esto mientras miraba el océano. La venganza legal en Portugal sería satisfactoria, pero tenía objetivos más inmediatos en Estados Unidos. Joaquim, ¿qué pasaría si documentáramos completamente el caso aquí, pero pospusiéramos la presentación de cargos formales? ¿Podríamos usar la documentación portuguesa para fortalecer un caso civil en Estados Unidos? Sus ojos se iluminaron con comprensión. Ah, muy astuta. Sí, absolutamente. Un informe policial portugués y documentación legal de abandono serían evidencia muy poderosa en un tribunal estadounidense. Y siempre podríamos activar los cargos criminales aquí más tarde, si fuera necesario. Entonces hagamos eso. Documentemos todo, pero mantengamos las opciones abiertas. Joaquim sonrió por primera vez desde que había llegado. Me gusta cómo piensa, señora Garvey. Mientras Joaquim preparaba los documentos portugueses, yo recibí una llamada de Dina. Había aterrizado en Lisboa y estaría en la casa de Harriet en 2 horas. ¿Cómo van las cosas por allá?, le pregunté. Interesantes. Ya congelé todas las cuentas principales y Peter recibió las notificaciones esta mañana. Según mi contacto en el banco, llamó inmediatamente, bastante alterado. Aparentemente pensó que era un error del sistema. ¿Qué le dijeron? Que las cuentas habían sido congeladas por orden del titular principal debido a actividad sospechosa.
No le dieron más detalles, por supuesto. ¿Y la casa? Los documentos de desalojo se entregarán mañana por la mañana. Tienen 30 días para desocupar. Una satisfacción fría se extendió por mi pecho. Perfecto. ¿Alguna respuesta de ellos? Peter ha estado llamando a mi oficina cada hora desde esta mañana. Le dije a mi asistente que dijera que estoy fuera de la ciudad en asuntos familiares urgentes. No específicamente falso, considerando que estoy volando a Portugal para verte. ¿Y Clarissa? Según mis fuentes, ella ha estado haciendo algunas llamadas propias. Aparentemente trató de usar una de tus tarjetas de crédito ayer y fue rechazada. Luego llamó al banco y le dijeron que todas las cuentas estaban bajo revisión de seguridad. La imagen de Clarissa tratando de usar mi dinero robado solo para ser rechazada me hizo sonreír. ¿Crees que sospechan que estoy detrás de esto? Honestly, creo que están demasiado pánico para pensar claramente. Peter probablemente asume que es algún tipo de error burocrático que puede resolver con suficientes llamadas telefónicas. ¿Y Clarissa? Dina hizo una pausa. Clarissa probablemente está demasiado furiosa para pensar estratégicamente. ¿Qué hay de Rachel? Esa es la parte interesante. Según mi investigador privado, Rachel ha estado tratando de llamarte. Aparentemente le dijeron que cortaste todo contacto con la familia, pero ella no se lo está tragando completamente. Mi corazón se apretó al escuchar sobre mi nieta. Rachel siempre había sido la más inteligente de todos ellos, la más empática. Si alguien en esa familia iba a cuestionar la historia oficial, sería ella. ¿Ha tratado de contactarme directamente? No que sepamos. Pero el investigador dice que has estado bastante callada en casa y anoche la vieron discutiendo con su madre. Dina llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su taxi subiendo por el sendero serpenteante con las maletas rebotando en el asiento trasero. Era exactamente como la recordaba. Pequeña pero feroz, con cabello gris cortado en un bob severo y ojos que no se perdían nada. Vestía un traje pantalón negro que gritaba «Abogada poderosa», incluso después de un vuelo transatlántico. «¿Helen?», dijo, envolviéndome en un abrazo que olía a perfume caro y determinación. «Querida, te ves mucho mejor de lo que esperaba considerando que has pasado por el infierno». «Me siento mejor también», admití. «Harriet ha sido una anfitriona increíble». Dina se volvió hacia Harriet con una sonrisa genuina. «Gracias por cuidar de nuestra Helen. Sé que esto no puede haber sido fácil». «Ha sido un placer», respondió Harriet firmemente. «Y además, vamos a divertirnos mucho viendo cómo se desarrolla todo esto». Cenamos en la terraza mientras el cielo se convertía en una sinfonía de naranjas y púrpuras. Dine había traído una botella de vino portugués excelente, y mientras bebíamos, revisamos los documentos que había preparado. «Primero», dijo extendiendo una carpeta gruesa sobre la mesa, «la revocación formal de todos los poderes notariales otorgados a Peter. Esto es efectivo inmediatamente una vez que lo firmes». Firmé con una satisfacción feroz. «Segundo, la transferencia de tus propiedades de alquiler al fideicomiso irrevocable. Esto las protege completamente de cualquier reclamación futura que puedan intentar hacer. Más firmas. Tercero, documentos que formalizan la demanda civil contra Peter y Clarissa por uso no autorizado de fondos, abandono de adulto mayor y angustia emocional». «¿Cuánto estamos pidiendo?», pregunté. 2 millones en daños compensatorios, 5 millones en daños punitivos. Joaquim silbó suavemente. «Eso les dolerá». «Ese es el punto», dijo Dina secamente. «Pero hay más. Helen, ¿qué quieres hacer con la casa principal?». Era la pregunta que había estado evitando. La casa en Beacon Hill había sido mi hogar durante 30 años. Era donde había criado a Peter,
donde había construido mis recuerdos más preciados. Pero también era donde Peter y Clarissa habían estado viviendo su vida nueva y mejorada, borrando mi presencia poco a poco. ¿Cuáles son mis opciones? Puedes venderla y quedarte con las ganancias. Puedes transferirla al fideicomiso. O... Dina hizo una pausa dramática. Puedes hacer algo más interesante. ¿Cómo que? Donarla a una organización benéfica, como un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, por ejemplo. Obtendrías una deducción de impuestos masiva y Peter y Clarissa no verían ni un centavo. La idea era brillante y deliciosamente irónica. ¿Conoces alguna organización que estaría interesada? Resulta que sí. He estado trabajando con un grupo en Boston que ayuda específicamente a mujeres mayores que han sido abandonadas o abusadas por sus familias. Se llama Haven House. Estarían emocionados de convertir tu casa en su sede permanente. Hazlo, dije sin vacilar. Asegúrate de que Peter y Clarissa sepan exactamente por qué se está donando. Con mucho gusto. Dina sonrió como un tiburón. ¿Y qué hay de Rachel? Era la pregunta más difícil. Rachel era inocente en todo esto, pero también era menor de edad y estaba bajo la influencia de sus padres. Quiero establecer un fideicomiso educativo para ella, decidí. Algo que sus padres no puedan tocar, para universidad, posgrado, lo que necesite. Pero... hice una pausa, sintiendo el peso de la decisión. Quiero que sepa que viene de mí. Y quiero que sepa por qué fue necesario. ¿Le escribirás una carta? Eventualmente, cuando esté lista para escuchar la verdad. Pasamos el resto de la noche firmando documentos, planificando estrategias y refinando los detalles de lo que Dina había comenzado a llamar Operación Justicia Poética. Para cuando terminamos, era casi medianoche, y había una pila impresionante de papeles legales listos para ser ejecutados. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Los documentos de desalojo se entregan mañana por la mañana, dijo Dina. Las demandas civiles se presentan el lunes. Los bancos ya han implementado los congelamientos y... Sonrió maliciosamente. He programado que Haven House visite la casa el martes para evaluar la donación. Con un representante de los medios locales, por supuesto. ¿Medios? Querida, la historia de una arquitecta prominente que dona su casa histórica para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar va a ser noticia, especialmente cuando se mencione que la donación fue inspirada por su propia experiencia de abandono. La idea de que la traición de Peter y Clarissa se convirtiera en conocimiento público me llenó de una satisfacción oscura. No solo perderían la casa y el dinero, perderían su reputación también. «Esto va a ser hermoso», murmuré. «Oh, apenas estamos empezando», dijo Dina. «Para cuando terminemos con ellos, van a desear nunca haber oído hablar de estaciones de autobuses portuguesas». Esa noche, me quedé despierta mirando las estrellas desde la ventana de mi habitación. Mañana, el mundo de Peter y Clarissa comenzaría a desmoronarse, y yo estaría atada aquí, a salvo en esta hermosa casa junto al mar, rodeada de aliados leales, orquestando cada movimiento. Por primera vez en años me sentía completamente, ferozmente viva. El juego había comenzado y yo tenía todas las cartas ganadoras. La mañana llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar lo que estaba por venir. Mientras Dina, Harriet y yo desayunábamos en la terraza, mi teléfono vibró con una llamada de un número de Boston que reconocí inmediatamente. La oficina de correos del vecindario de Beacon Hill. «Señora Garvey, soy Janet, del servicio postal. Tenemos varios documentos certificados para entregar en su dirección, pero la persona que respondió la puerta se niega a recibirlos
diciendo que usted no vive allí. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. ¿Quién respondió la puerta? Una mujer rubia, muy alterada. Dijo que había algún error y que no conocías a ninguna Helen Garvey. Janet, esa es mi nuera, Clarissa Garvey. La casa está a mi nombre y ella está viviendo allí temporalmente. Los documentos son legales y deben ser entregados. Si se niega a recibirlos, puede dejarlos con cualquier adulto en la residencia o pegarlos en la puerta. Entendido, señora Garvey. Los entregaremos de una manera u otra. Colgué y miré a Dina, quien sonreía como un gato que había atrapado un canario particularmente gordo. ¿Los documentos de desalojo?, preguntó. Entre otros, también incluyen la notificación de congelamiento de cuentas, la revocación de poderes notariales y una copia preliminar de las demandas civiles. Clarissa debe estar teniendo un día muy interesante, observó Harriet secamente. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Peter, y decidí responder. «Mamá, gracias a Dios, ¿dónde has estado?» «Hemos estado preocupados enfermos». «¿En serio?» Mi voz salió más fría de lo que había pretendido. «¿Preocupados por la mujer que abandonaron en una estación de autobuses portuguesa?» Un silencio largo y tenso siguió. Cuando Peter finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de calor parental. «Mamá, no sé qué te han dicho, pero hubo un malentendido, una emergencia familiar». «Peter». Lo corté con una voz que había perfeccionado durante 50 años en salas de juntas llenas de hombres que trataban de intimidarme. «Tengo la nota que Clarissa dejó en mi maleta, la que dice, y cito textualmente, «Puedes morir aquí si quieres, no nos importa». ¿Qué parte de eso fue un malentendido? Otro silencio. Luego, más débilmente. Clarissa estaba alterada. «¿Y qué hay de ti, Peter?» «También estabas alterado cuando me pusiste en ese taxi. Cuando me dijiste que me estabas llevando a recuperarme y en su lugar me abandonaste a 100 kilómetros de cualquier lugar civilizado». «Mamá, por favor, podemos hablar de esto cuando regreses. Hay cosas que no entiendes». «Oh, entiendo perfectamente. Entiendo que ustedes dos decidieron que era una carga inconveniente. Entiendo que vaciaron mis cuentas corrientes para pagar sus boletos de regreso. Entiendo que han estado viviendo en mi casa gastando mi dinero y planeando deshacerse de mí permanentemente». «Eso no es cierto». «¿No?» Me puse de pie, caminando hacia el borde de la terraza donde el océano se extendía infinitamente. «Entonces, explícame por qué recibí llamadas de 3 bancos diferentes sobre actividad sospechosa en mis cuentas. Explícame por qué el hotel donde se suponía que me quedaría nunca tuvo una reservación a mi nombre». «Mamá». Su voz se estaba quebrando ahora. «Por favor, solo ven a casa. Podemos arreglar esto». «Peter, cariño», dije, permitiendo que toda la frialdad de mi corazón roto se filtrara en mi voz. «Ya no tengo casa, al menos no contigo en ella». Colgué antes de que pudiera responder. Dina me miró con admiración. «Eso fue hermoso, frío como el hielo, pero hermoso». «Era necesario», dije, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. «Necesitaba saber que sabía exactamente lo que habían hecho». Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Peter llamando de vuelta. Lo apagué. «¿Qué viene después?», pregunté a Dina. «Ahora esperamos. Los documentos legales han sido entregados, las cuentas están congeladas y ellos saben que sabes la verdad. Vas a ver pánico, negación, la idea de que la traición de Peter y Clarissa se convirtiera en conocimiento público me llenó de una satisfacción oscura. No solo perderían la casa y el dinero, perderían su reputación también.
Esto va a ser hermoso, murmuré. Tenía razón. Durante los siguientes días, a través de una red de contactos que incluía a mi investigador privado, el asistente de Dina, incluso algunos vecinos curiosos en Beacon Hill, pudimos observar el desmoronamiento de Peter y Clarissa en tiempo real. El primer día, según reportó mi investigador privado, hubo gritos. Los vecinos de ambos lados de mi casa histórica escucharon una pelea épica que duró horas. Clarissa aparentemente culpó a Peter por no haber sido lo suficientemente hombre para controlar completamente mis finanzas. Peter respondió que había sido idea de ella en primer lugar. El segundo día intentaron contactar abogados, pero descubrieron rápidamente que los mejores abogados de Boston o ya trabajaban para mí, o habían sido contactados por Dina para informarles sobre el conflicto de intereses. Los abogados más baratos que pudieron permitirse les dijeron lo que cualquier persona con medio cerebro podría haber predicho, que su caso era prácticamente imposible de ganar. El tercer día, las tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas. No solo las mías, que había cancelado, sino las suyas propias. Aparentemente, habían estado viviendo más allá de sus medios durante meses, esperando tener acceso continuo a mi dinero para cubrir sus gastos. Es como ver un accidente de tren en cámara lenta, comentó Harriet mientras leíamos el último reporte del investigador. Un accidente de tren muy merecido, agregué, pero la verdadera bomba llegó el cuarto día. Rachel, mi nieta de 17 años, había finalmente decidido que no podía seguir pretendiendo que no sabía lo que estaba pasando. Según el investigador, había estado escuchando las peleas de sus padres, había visto los documentos legales y había comenzado a hacer sus propias preguntas. Ese jueves por la noche, recibí un email. El asunto decía simplemente «Para abuela Helen». Con manos temblorosas, abrí el mensaje. «Querida abuela, no sé si vas a leer esto, pero espero que sí. Mamá y papá me dijeron que tú decidiste cortar contacto con nosotros, pero no me lo creo. Eso no suena como tú para nada. He estado escuchando sus peleas y he visto algunos de los papeles en la mesa de la cocina. Sé que algo terrible pasó en Portugal. No entiendo todo, pero sé que mamá y papá hicieron algo realmente malo. ¿Estás bien? ¿Estás segura? ¿Puedes al menos decirme eso? He estado leyendo todas las cartas que me escribiste a lo largo de los años. Las guardé todas. Nunca me dijiste que tenía que elegir lados o que te odiara por cualquier cosa. Siempre me dijiste que pensara por mí misma y que hiciera lo correcto. Creo que lo correcto ahora es decirte que lo siento. Lo siento mucho. No sé exactamente por qué, pero sé que mamá y papá te lastimaron y siento no haber estado allí para protegerte. Si puedes perdonarme por no ser más valiente antes, ¿podrías escribirme de vuelta? Solo quiero saber que estás bien. Te amo, abuela. Siempre te he amado. Rachel Pede. Encontré el dibujo que hice de ti cuando tenía 10 años. El de nosotras dos en el jardín. ¿Lo recuerdas? Lo adjunté. Creo que necesitas recordar los buenos tiempos también. La imagen adjunta casi me hizo llorar. Era un dibujo a crayón de una niña pequeña y una mujer mayor plantando flores juntas. Encima, en la letra desordenada de una niña de 10 años, decía: «Mi abuela y yo haciendo que las cosas crezcan». «¿Qué pasa?», preguntó Harriet notando mi expresión. Le mostré el email. Tanto ella como Dina lo leyeron en silencio. «Esa niña tiene más integridad moral que sus padres combinados», dijo Dina finalmente. «¿Vas a responder?», preguntó Harriet. Era la pregunta que había estado temiendo. Parte de mí quería responder inmediatamente, asegurarle a Rachel que estaba bien, que la amaba, que nada de esto era su culpa.
Pero otra parte de mí sabía que responder ahora podría complicar la situación legal y potencialmente poner a Rachel en una posición imposible con sus padres. Todavía no, decidí finalmente. Pero voy a mantener el email. Y cuando todo esto termine, cuando el polvo se asiente, entonces le escribiré de vuelta. ¿Y qué le dirás? Le diré la verdad, toda la verdad, y le daré la opción de decidir por sí misma qué tipo de relación quiere tener conmigo, si es que quiere alguna. Esa noche, mientras las otras dormían, me quedé despierta en la terraza con una copa de vino portugués, mirando las estrellas y pensando en los caminos que nos llevan a los momentos decisivos de nuestras vidas. 6 meses atrás, si alguien me hubiera dicho que estaría sentada en una terraza portuguesa planificando la destrucción legal de mi propio hijo, me habría reído. Pero aquí estaba. Y lo más extraño de todo era que me sentía más como yo misma de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía, pero cuando lo abrí, reconocí inmediatamente el estilo de escritura histérico de Clarissa. Helen, Peter me dio tu número. Sé que estás enojada, pero esto ha ido demasiado lejos. No podemos ser desalojados. Tengo una reputación que mantener. La gente está empezando a hacer preguntas. Necesitamos hablar como adultos civilizados. La ironía era exquisita. Clarissa, quien me había abandonado para morir en una estación de autobuses, ahora quería la casi hablar como adultos civilizados, porque su reputación estaba en riesgo. Le reenvié el mensaje a Dina con una nota. ¿Debería responder? Su respuesta llegó minutos después. Absolutamente no. Que sufra en silencio. Cualquier comunicación directa ahora podría ser usada contra nosotros más tarde. Tenía razón, por supuesto. Pero una pequeña parte maliciosa de mí quería responder solo para decirle a Clarissa exactamente lo que pensaba de su solicitud de conversación civilizada. En lugar de eso, eliminé el mensaje y volví a mirar las estrellas. Al día siguiente, el investigador reportó desarrollos aún más dramáticos. Peter había tenido que empeñar su reloj Rolex, un regalo de cumpleaños que yo le había dado 2 años antes, para pagar a un abogado de segunda categoría. Clarissa había sido vista en el banco local, aparentemente tratando de abrir una nueva cuenta corriente y siendo rechazada debido a su historial de crédito manchado. Pero el golpe más devastador vino cuando llegaron los reporteros. Dina había sido astutamente estratégica sobre el timing. El mismo día que el periódico local de Boston publicó un artículo de corazón sobre la generosa donación de mi casa histórica a Haven House, una organización para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, los equipos de televisión aparecieron en Beacon Hill. La historia era irresistible para los medios. Arquitecta prominente dona mansión histórica después de ser abandonada por su propia familia en Portugal. El reportaje incluyó entrevistas con representantes de Haven House, fotos de la hermosa casa victoriana y citas cuidadosamente seleccionadas de la declaración que Dina había preparado en mi nombre. La señora Garvey espera que su donación ayude a otras mujeres mayores que han experimentado traición familiar, había dicho el portavoz de Haven House. Su propia experiencia de abandono en una estación de autobuses portuguesa le ha dado una perspectiva única sobre las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres de su edad. El investigador reportó que cuando los reporteros tocaron a la puerta de mi antigua casa, Clarissa se negó a abrir. Pero los vecinos fueron más que dispuestos a hablar sobre la situación extraña que había estado desarrollándose. Nunca nos pareció correcto, le dijo la señora Patterson, de la casa de al lado,
a Channel 5 News. Helen Garvey era una vecina maravillosa durante décadas. Era extraño que de repente desapareciera y solo viéramos a la nuera viviendo allí, como si fuera dueña del lugar. Para el final del día, la historia estaba en las redes sociales. Justice for Helen comenzó a trending en Twitter local. Fotos de Peter y Clarissa, tomadas por fotógrafos persistentes, aparecieron en blogs de chismes de Boston con títulos como «El hijo y la nuera que abandonaron a mamá. Una historia de Boston». Esa noche recibí 3 llamadas de Peter, que no contesté, y 5 mensajes de texto cada vez más desesperados de Clarissa. El último decía: «Por favor, Helen, esto está arruinando nuestras vidas. Rachel está siendo acosada en la escuela. Hagamos un trato». Fue la mención de Rachel siendo acosada lo que finalmente me hizo pausar. Mi nieta no merecía sufrir por los crímenes de sus padres, pero tampoco merecía ser usada como peón emocional en su intento desesperado de manipularme. Le reenvié el mensaje a Dina con una pregunta. ¿Crees que Rachel realmente está siendo acosada o está mintiendo para manipularme? Su respuesta fue rápida. Probablemente un poco de ambos. Los adolescentes pueden ser crueles cuando sale una historia así, pero también están definitivamente tratando de manipularte. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Era una buena pregunta. El plan había sido dejar que Peter y Clarissa se cocinaran en su propio jugo por al menos una semana más antes de hacer cualquier movimiento. Pero si Rachel realmente estaba sufriendo, tomé una decisión que sorprendió incluso a Dina cuando la llamé. «Quiero reunirme con Peter», le dije, «pero en mis términos. Él viene a Portugal, solo él, sin Clarissa, y viene a disculparse». «¿Estás segura de que es una buena idea?» «No», admití, «pero es la correcta. Es hora de que Peter y yo tengamos una conversación final, cara a cara, para que pueda mirarle a los ojos y decirle exactamente lo que ha perdido». «¿Y si se niega a venir?» Sonreí, mirando el océano que se extendía sin fin bajo la luna llena. «Oh, Dina, después de esta semana, Peter haría cualquier cosa por una oportunidad de arreglar esto. Va a venir. Y cuando lo haga, va a descubrir que algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas traiciones son permanentes». «¿Y después de esa conversación?» «Después», dije, sintiendo la decisión cristalizarse en mi mente como sal marina secándose al sol, «cerramos este capítulo para siempre, y yo comienzo a escribir el resto de Sipema Historia. Una historia donde la gente que me ama realmente no me abandona en estaciones de autobuses». La guerra estaba llegando a su clímax, y yo tenía exactamente las armas que necesitaba para ganarla. El mensaje llegó a las 6 de la mañana del viernes, transmitido a través de Dina como había insistido. «Peter acepta reunirse contigo en Portugal. Puede estar allí el domingo. Pregunta si puedes verlo solo a él, sin abogados presentes». Me quedé en la cama por un momento largo, procesando el hecho de que esto realmente iba a suceder. Después de días de planificación y maniobras legales, finalmente iba a mirar a mi hijo a los ojos y tener la conversación que deberías haber tenido hace años. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Harriet cuando le conté la noticia durante el desayuno. «No tienes que verlo si no quieres. Ya has ganado esta guerra». «No se trata de ganar», le dije, aunque sabíamos que parcialmente sí se trataba de eso. «Se trata de cerrar esta puerta correctamente, para ambos». Dina fue más directa en sus preocupaciones. «Helen, entiendo la necesidad de closure, pero ten cuidado. Peter va a venir desesperado, y los hombres desesperados pueden ser impredecibles. Van a intentar todas las tácticas de manipulación que conoce». «Que lo intente»,
respondí con una calma que me sorprendió. Ya no soy la misma mujer que abandonó en esa estación de autobuses. Él va a descubrir eso muy rápidamente. El domingo llegó con una mañana gris y nublada, tan diferente de los días soleados que había disfrutado en casa de Harriet, que parecía que el clima mismo estaba preparando el escenario para lo que vendría. Habíamos decidido que la reunión sería en la casa. Después, dije, sintiendo la decisión cristalizarse en mi mente como sal marina secándose al sol. Cerramos este capítulo para siempre, y yo comienzo a escribir el resto de Siepema Historia. Una historia donde la gente que me ama realmente no me abandona en estaciones de autobuses. La guerra estaba llegando a su clímax, y yo tenía exactamente las armas que necesitaba para ganarla. El mensaje llegó a las 6 de la mañana del viernes, transmitido a través de Dina como había insistido. Peter acepta reunirse contigo en Portugal. Puede estar allí el domingo. Pregunta si puedes verlo solo a él, sin abogados presentes. Me quedé en la cama por un momento largo, procesando el hecho de que esto realmente iba a suceder. Después de días de planificación y maniobras legales, finalmente iba a mirar a mi hijo a los ojos y tener la conversación que deberías haber tenido hace años. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Harriet cuando le conté la noticia durante el desayuno. No tienes que verlo si no quieres. Ya has ganado esta guerra. No se trata de ganar, le dije, aunque sabíamos que parcialmente sí se trataba de eso. Se trata de cerrar esta puerta correctamente, para ambos. Dina fue más directa en sus preocupaciones. Helen, entiendo la necesidad de closure, pero ten cuidado. Peter va a venir desesperado, y los hombres desesperados pueden ser impredecibles. Van a intentar todas las tácticas de manipulación que conoce. «Que lo intente», respondí con una calma que me sorprendió. Ya no soy la misma mujer que abandonó en esa estación de autobuses. Él va a descubrir eso muy rápidamente. El domingo llegó con una mañana gris y nublada, tan diferente de los días soleados que había disfrutado en casa de Harriet, que parecía que el clima mismo estaba preparando el escenario para lo que vendría. Habíamos decidido que la reunión sería en la casa, en la terraza donde me había sentido más fuerte y más clara durante toda esta experiencia. Dina y Harriet harían sus propios planes para la tarde, dándonos privacidad, pero permaneciendo lo suficientemente cerca si las necesitaba. Joaquim estaría en su oficina, disponible por teléfono. Era un plan sólido, y sin embargo, mientras esperaba, sentí un temblor de nervios que no había experimentado desde que era una joven arquitecta presentando mi primer diseño importante. El taxi apareció en el sendero a las 2 en punto, exactamente. Peter siempre había sido puntual. Era una de las pocas cosas sobre él que no había cambiado. Lo observé salir del coche desde la ventana de la sala. Se movía como un hombre que llevaba un peso invisible en sus hombros. Su traje, normalmente impecable, se veía arrugado y descuidado. Había perdido peso, y su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba desarreglado. Era mi hijo, pero también era un extraño. Alguien a quien había estado amado incondicionalmente, pero ya no conocía realmente. Cuando tocó la puerta, esperé un momento antes de abrir. Necesitaba centrarme, recordar por qué estaba haciendo esto. «Hola, Peter». «Mamá». Su voz se... Quiero entender cómo el niño que una vez me prometió que siempre cuidaría de mí se convirtió en el hombre que me abandonó en una estación de autobuses. Se desplomó en su silla como si mis palabras fueran golpes físicos. No era personal, mamá. Era solo... Las cosas eran tan complicadas. Clarissa sentía que... ¿Complicadas para quién, Peter? ¿Para ti? ¿Para Clarissa? Porque para mí
Las cosas eran bastante simples. Era tu madre. Acababa de tener una cirugía mayor y necesitaba ayuda. ¿Qué exactamente era complicado sobre eso? El dinero, comenzó. Luego se detuvo, claramente dándose cuenta de que estaba cavando un hoyo más profundo. Ah, ahí está. Me recosté en mi silla, estudiando su cara. El dinero. Finalmente llegamos al corazón del asunto. No era solo el dinero. No. Entonces, ¿por qué vaciaron mis cuentas corrientes? ¿Por qué usaron mis tarjetas de crédito para comprar sus boletos de vuelta? Si esto no se trataba del dinero, Peter, ¿por qué robaron de mí? La palabra robaron lo hizo estremecerse visiblemente. No era robar. Nosotros pensamos que no te importaría. ¿Pensaron que no me importaría? ¿O pensaron que estaría muerta y no sería capaz de objetar? El color se drenó de su cara completamente. Mamá, nunca quisimos que murieras. ¿No? Entonces explícame la nota que Clarissa dejó en mi maleta. La parte que decía, puede morir allí si quiere, no nos importa. ¿Cómo interpreto eso como algo diferente a una total indiferencia hacia si vivía o moría? Se puso las manos en la cara, sus hombros temblando. Durante un momento, pensé que iba a romper completamente. Parte de mí, la parte que todavía era su madre, quería consolarlo. Pero una parte más grande, la parte que había sido traicionada y abandonada, se mantuvo firme. Clarissa estaba enojada cuando escribió eso. Murmuró a través de sus manos. No lo decía en serio. ¿Y tú? ¿También estabas simplemente enojado cuando me subiste a ese taxi? Cuando me dijiste que me estaban llevando a un lugar seguro sabiendo que era una mentira. Se quitó las manos de la cara y vi algo que no había visto en él desde que era un niño pequeño. Vulnerabilidad real, cruda. Estaba asustado, mamá. ¿Asustado de qué? De Clarissa, de perderla, de no ser lo suficientemente bueno. Las palabras salieron como una confesión, años de inseguridad vertiéndose finalmente. Ella viene de una familia tan perfecta, con tanto dinero, y yo siempre he sido solo el hijo de Helen Garvey, viviendo de la generosidad de su madre. Por primera vez desde que había llegado, sentí algo parecido a la compasión, pero inmediatamente se endureció en algo más frío. Peter, te di todas las oportunidades del mundo. Pagué tu educación, te ayudé con tu carrera, te apoyé económicamente cuando lo necesitabas. Nunca te hice sentir como si fueras una carga o como si me debieras algo. Esas inseguridades no vinieron de mí. Lo sé, susurró. Lo sé, y eso lo hace peor. Eres una buena madre, mamá. Siempre lo fuiste. ¿Y yo? ¿Y tú qué, Peter? Y yo no soy un buen hijo. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. No soy un buen hombre. No sé cómo llegué a ser alguien que podría hacer esto. Observé a mi hijo llorar y sentí algo complejo y doloroso en mi pecho. Era dolor, sí, pero también era una especie de alivio. Por primera vez, estaba siendo completamente honesto conmigo. No, le dije suavemente. No lo eres. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? Se limpió los ojos con el dorso de su mano. ¿Qué puedo hacer? Has congelado todas las cuentas, estamos siendo desalojados. Clarissa apenas me habla. Rachel está furiosa conmigo. Rachel debería estar furiosa contigo. Debería estar furiosa con ambos. Lo que hicieron no solo me lastimó a mí, Peter. Lastimó a una niña que amaba a su abuela y que ahora tiene que vivir con el conocimiento de que sus padres son capaces de una crueldad calculada. Ella es solo una niña. Ella es lo suficientemente mayor para entender bien y mal, y lo suficientemente mayor para bien haber visto quién realmente eres. Me incliné hacia adelante. Dime, Peter, ¿qué le dijiste a Rachel sobre por qué no estaba? ¿Le dijiste la verdad? ¿O inventaste otra mentira conveniente?
Su silencio fue respuesta suficiente. Pensé que sí. Me recosté, sintiendo una mezcla de tristeza y disgusto. Incluso ahora, incluso después de ser atrapado, todavía no puedes ser honesto con tu propia hija. No sabía cómo. Peter. Mi voz se volvió más firme, tomando el tono que había usado cuando era niño, y había hecho algo particularmente decepcionante. Suficiente. No más excusas, no más explicaciones sobre por qué no pudiste hacer lo correcto. Solo dime, ¿qué vas a ir a hacer ahora? Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el océano. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más plana, menos llena de autocompasión. ¿Qué quieres que haga? Quiero que le digas la verdad a Rachel. Toda la verdad. Quiero que reconozcas públicamente lo que hiciste. Y quiero que aceptes las consecuencias de tus acciones sin más drama o manipulación. ¿Y si hago eso? Era la pregunta que había estado esperando. La pregunta que revelaría si esto era realmente sobre arrepentimiento o simplemente sobre tratar de minimizar el daño. Si haces eso, detendré las demandas civiles. Puedes mantener lo que tengas separado de mí y podrán reconstruir sus vidas en sus propios términos. Hice una pausa. Pero, Peter, esto no significa que volvemos a ser familia. Eso se ha roto irremediablemente. ¿Y Rachel? Rachel puede tomar sus propias decisiones sobre qué tipo de relación quiere tener conmigo cuando sea adulta. Pero no voy a ser usada como peón en los juegos de manipulación familiar. Nunca más. Se sentó en silencio por varios minutos, mirando sus manos. Finalmente levantó la vista para encontrar mis ojos. ¿Me odias, mamá? Era una pregunta que había estado esperando también, y había pensado cuidadosamente en la respuesta. No, Peter, no te odio, pero ya no confío en ti, y ya no te respeto, y sin confianza y respeto, el amor no es suficiente para reconstruir una relación. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Hay alguna manera de recuperar eso? ¿Confianza y respeto? Consideré la pregunta honestamente. No lo sé. Tal vez, con tiempo y acciones consistentes. Pero tendría que ser algo que quisieras hacer por las razones correctas, no porque quieres algo de mí. ¿Cómo sabré la diferencia? Cuando estés haciendo lo correcto, incluso cuando no te beneficia. Cuando estés siendo honesto, incluso cuando es incómodo. Cuando estés poniendo las necesidades de otras personas antes que las tuyas. Lo miré directamente. Básicamente, cuando empieces a actuar como el hombre que una vez pensé que eras. Terminamos nuestro té en silencio. El sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Era hermoso, pero también se sentía como un final. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Peter eventualmente. Ahora tomas tu vuelo de regreso a Boston. Le dices la verdad a Rachel. Aceptas las consecuencias de tus acciones. Y comienzas el largo proceso de decidir qué tipo de hombre quieres ser por el resto de tu vida. ¿Y tú? Yo voy a quedarme en Portugal un poco más. Tengo algunos asuntos que resolver, algunas decisiones que tomar sobre mi propio futuro. Me puse de pie, indicando que nuestra conversación había llegado a su fin. Tu taxi debería estar llegando pronto. Se levantó también, luciendo perdido e incierto. Por un momento, pareció que quería abrazarme, pero algo en mi postura debe haberle dicho que no sería bienvenido. Mamá, lo siento. Realmente, profundamente lo siento. Lo sé, le dije. Y esa puede ser la primera cosa honesta que me has dicho en meses. El taxi llegó justo como había predicho. Observé a Peter caminar hacia él, sus hombros encorvados bajo el peso de lo que había perdido. Cuando el coche desapareció por el sendero serpenteante,
Me quedé en la terraza por un largo tiempo, procesando lo que había sido la conversación más difícil de mi vida. Harriet y Dina regresaron 1 hora después, encontrándome todavía en la terraza con una copa de vino. «¿Cómo fue?», preguntó Harriet gentilmente. «Necesario», respondí. «Doloroso, pero necesario». «¿Sientes que conseguiste closure?», preguntó Dina. Consideré la pregunta. «Creo que sí, o al menos tanto como es posible conseguir. Peter sabe exactamente dónde estamos ahora. No hay ambigüedad, no hay esperanzas falsas, no hay más mentiras convenientes». «¿Y cómo te sientes sobre eso?». Era una pregunta compleja. Me sentía triste por la pérdida del hijo que había pensado que tenía. Me sentía aliviada de que la confrontación hubiera terminado. Me sentía orgullosa de haber mantenido mi dignidad a lo largo de toda la terrible experiencia. Pero más que nada, me sentía libre. Me siento como si finalmente pudiera empezar a pensar en lo que viene después. Le dije. Por primera vez en meses, tal vez años, no estoy reaccionando a los dramas de otras personas. Puedo hacer planes basados en lo que yo quiero, no en lo que otros necesitan de mí. «¿Y qué quieres?», preguntó Harriet. Sonreí, mirando el océano que se extendía sin fin bajo las estrellas emergentes. Todavía estoy descubriéndolo, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo tiempo para averiguarlo. Esa noche escribí en mi diario por última vez sobre Peter y Clarissa. Escribí sobre la conversación, sobre lo que habías aprendido, sobre cómo me sentí al cerrar ese capítulo de mi vida. Y luego, en una página nueva, comencé a escribir sobre el futuro, sobre las posibilidades que se extendían ante mí como el océano bajo la luna llena. El pasado estaba finalmente en el pasado. Era hora de comenzar a construir lo que vendría después. 3 semanas después de la confrontación con Peter, me encontré sentada en la misma terraza donde habíamos tenido nuestra conversación final, pero todo se sentía completamente diferente. El aire tenía el frescor del otoño temprano, y las hojas de los árboles de Harriet habían comenzado a cambiar a tonos dorados. Era como si el mundo mismo estuviera transformándose junto conmigo. Los reportes de Boston llegaban regularmente a través de Dina y mi investigador privado. Peter había cumplido su palabra en formas que, honestamente, no había esperado completamente. Le había dicho la verdad a Rachel, aunque, según los reportes, había sido una conversación traumática que había terminado con mi nieta encerrándose en su habitación durante 2 días. Había hecho una declaración pública a través del periódico local, admitiendo sus acciones y disculpándose formalmente, aunque fue breve y claramente redactada por un abogado. Más importante para mí, había comenzado los procedimientos de divorcio con Clarissa. Aparentemente, ella está furiosa. Me había informado Dina durante nuestra llamada semanal. Según mis fuentes, culpa completamente a Peter por ceder ante ti. Le dijo que si hubiera mantenido su posición, podrían haber salido de esta situación sin perder nada. ¿Y Peter? Peter está viviendo en un apartamento pequeño cerca de su oficina. Se ve terrible, según reportes, pero está pagando manutención infantil regularmente y ha estado pidiendo tiempo con Rachel. ¿Ella lo está viendo? Ocasionalmente, pero según el investigador sus conversaciones son tensas. Rachel está procesando mucho y no está siendo fácil con ninguno de sus padres. Era exactamente lo que había esperado y temido. Rachel era la víctima inocente en todo esto, una adolescente que tenía que procesar no solo el divorcio de sus padres, sino el conocimiento devastador de que habían sido capaces de algo tan cruel como abandonar a su abuela enferma. ¿Ha intentado contactarme?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No directamente, pero
Dina hizo una pausa. Helen, creo que deberías saber que el investigador ha visto a Rachel visitando la tumba de tu esposo. Su abuelo ha ido allí 3 veces en las últimas 2 semanas, siempre sola. La imagen de mi nieta arrodillada junto a la tumba de David, probablemente buscando algún tipo de conexión con la memoria de una familia que una vez había sido feliz, me rompió el corazón de maneras que toda la traición de Peter no había logrado. Creo, le dije a Dina, que es hora de que escriba esa carta. Pero cuando me senté con papel y pluma esa tarde, las palabras no vinieron fácilmente. ¿Cómo le escribes a una nieta que amas cuando sus padres han creado un abismo entre ustedes? ¿Cómo explicas traición y perdón y la complejidad del amor familiar a alguien que apenas está comenzando a navegar el mundo adulto? Comencé varias veces, desechando cada intento. Querida Rachel, se sentía demasiado formal. Mi nieta querida se sentía demasiado posesiva. Rachel simplemente se sentía demasiado frío. Finalmente, una semana después, la inspiración llegó de una fuente inesperada. Mateo, el trabajador de la estación de autobuses que me había rescatado hace tantas semanas, había venido a visitar. Harriet lo había invitado a cenar como una manera de cerrar el círculo, de agradecerle formalmente por el papel que había jugado en mi salvación. «Señora Helen», me dijo mientras tomábamos café después de la cena, ¿puedo preguntarle algo? «Por supuesto, Mateo. Mi hermana María, la que usted ayudó hace años, ella siempre dice que usted le enseñó algo importante, que cuando las personas te lastiman, puedes elegir si el dolor te hace más pequeña o más sabia. ¿Es verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. No recordaba haber dicho esas palabras exactas a María, pero sonaba como algo que podría haber dicho. «Creo que sí es verdad», respondí lentamente. Cuando las personas nos lastiman, especialmente las personas que amamos, tenemos una elección. Podemos dejar que la amargura nos consuma, o podemos usar el dolor para entender mejor cómo queremos vivir nuestras vidas. ¿Y usted? ¿Este dolor la hizo más sabia? Consideré la pregunta honestamente. Creo que sí. Me enseñó que había estado viviendo mi vida tratando de ser indispensable para las personas que amaba, pensando que eso me mantendría segura. Pero nadie es realmente indispensable. Y la seguridad real viene de saber quién eres, independientemente de lo que otros necesiten de ti. Esa noche, finalmente supe cómo escribir la carta a Rachel. Mi querida nieta, estoy sentada en una terraza hermosa en Portugal, mirando el océano y pensando en ti. Han pasado casi 2 meses desde que vi a tu familia, y aunque sé que has estado lidiando con cosas muy difíciles, quería que supieras que estoy bien. Más que bien, en realidad. Estoy en paz. Sé que tus padres te han contado su versión de lo que pasó en Lisboa. También sé que eres lo suficientemente inteligente para haber hecho tus propias preguntas y llegado a tus propias conclusiones. No voy a insultar tu inteligencia explicando eventos que ya entiendes, ni voy a pedirte que elijas lados en una situación que nunca debería haberte afectado. En cambio, quiero contarte lo que he aprendido durante estos meses, lejos de casa. He aprendido que las personas pueden sorprenderte, tanto para bien como para mal. Personas que pensé que conocía completamente resultaron ser capaces de crueldades que nunca Fius había imaginado. Pero también conocí a personas nuevas, como Harriet, que me está hospedando, y Mateo, que me ayudó cuando más lo necesitaba, que me recordaron que la bondad existe en lugares inesperados. He aprendido que puedes amar a alguien profundamente y aún así no permitir que te traten mal. El amor no requiere que sacrifiques tu dignidad o tu seguridad. De hecho, el amor real nunca te pediría que lo hagas.
he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A los 72 años, estoy redescubriendo quién soy cuando no estoy definida por lo que otras personas necesitan de mí. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Y he aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre. Está definida por las personas que aparecen para ti cuando importa, que te dicen la verdad incluso cuando es difícil, y que te aman no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Rachel, sé que estás navegando tus propios sentimientos complicados sobre todo esto. Sé que amas a tus padres, y eso está bien. Deberías amarlos. Son tus padres, y a pesar de los errores terribles que han cometido, estoy segura de que te aman también. Pero quiero que sepas algunas cosas. Primero, nada de esto fue tu culpa. No podrías haber prevenido lo que pasó, y no eres responsable de arreglarlo. Segundo, no tienes que elegir lados. Puedes amar a tus padres y aún así reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Puedes amar a tu abuela y aún así necesitar espacio para procesar tus sentimientos. Los sentimientos complicados sobre la familia son normales y saludables. Tercero, no importa lo que pase entre los adultos en tu vida, siempre tendrás un lugar en mi corazón. Eso nunca cambiará. He establecido un fideicomiso educativo para ti que cubrirá la universidad y cualquier educación adicional que quieras buscar. Tus padres no pueden tocarlo y nadie puede usarlo como palanca para manipularte. Es tuyo, sin condiciones, porque creo en tu futuro y quiero asegurarme de que tengas todas las oportunidades que mereces. No espero una respuesta a esta carta, aunque por supuesto sería bienvenida si decides escribir. No espero visitarme o intentar arreglar las cosas entre nuestra familia. Solo quería que supieras que estoy bien, que te amo y que respeto cualquier decisión que tomes sobre nuestro futuro. Adjunto, estoy enviando algo que encontré entre mis cosas cuando estaba empacando para este viaje. Es una foto de nosotras dos en mi jardín cuando tenías 8 años. Recuerdo ese día perfectamente. Estábamos plantando tulipanes y me preguntaste por qué plantábamos bulbos cuando no podíamos ver las flores todavía. Te dije que a veces las cosas más hermosas toman tiempo en crecer y que tienes que tener fe en que algo hermoso está creciendo bajo la superficie, incluso cuando no puedes verlo. Creo que eso sigue siendo verdad. Creo que eres algo hermoso que está creciendo, Rachel. Creo que vas a convertirte en una mujer extraordinaria, con tu propia definición de familia, amor y lealtad. Y creo que encontrarás tu propio camino a través de todo esto. Cuando tengas 18 años, si quieres conocerme como adulta, estaré aquí. Hasta entonces, sabe que estás en mis pensamientos todos los días. Con todo mi amor, Abuela Helen P.S. El dibujo que me enviaste está enmarcado en mi mesita de noche. Me hace sonreír cada mañana cuando me despierto. Sellé la carta con cuidado y se la di a Harriet para que la enviara desde la oficina de correos local. No quería que fuera rastreada de vuelta a mí de maneras que pudieran ser usadas para presionarme a regresar antes de estar lista. 2 días después, mientras Harriet y yo caminábamos por el mercado local en Óbidos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo responder. ¿Abuela Helen? La voz era tímida, joven, inconfundible. ¿Rachel? Mi corazón se saltó un latido. Sí, soy yo. Conseguí un teléfono prepagado para poder llamarte sin que mamá y papá supieran. Su voz se quebró ligeramente. Recibí tu carta. Me detuve en medio del mercado, las lágrimas llenando mis ojos inmediatamente. Harriet, notando mi expresión, me guió gentilmente hacia un banco cercano. ¿Estás bien?, logré preguntar. No realmente, admitió. Todo es muy confuso y duele mucho,
Pero tu carta me ayudó. Me hizo sentir como si fuera ok estar confundida y lastimada. Es completamente ok, le aseguré. Los sentimientos complicados son normales cuando las cosas complicadas pasan. Abuela, tengo que preguntarte algo. Y necesito que me digas la verdad. Siempre te diré la verdad, Rachel. ¿Me odias por no haber hecho nada cuando papá y mamá te estaban tratando mal? Sé que deberías haber dicho algo. Debería haber... Rachel, detente ahí mismo. Mi voz fue firme pero gentil. Eras una niña viviendo en la casa de tus padres. No era tu trabajo protegerme de los adultos en tu vida. Esa nunca fue tu responsabilidad. Escuché un sollozo suave del otro lado de la línea. Pero te amaba y no hice nada. Cariño, me amabas escribiéndome cartas hermosas. Me amabas recordando nuestros buenos momentos. Me amabas manteniéndome en tu corazón, incluso cuando era difícil. Eso era más que suficiente. ¿De verdad? De verdad. Rachel, ¿puedo preguntarte algo ahora? Sí. ¿Cómo estás? Me refiero realmente. Con el divorcio y todo lo que está pasando. Hubo una pausa larga. Está duro. Mamá está realmente enojada todo el tiempo. Y papá está realmente triste todo el tiempo. Y yo siento como si no conociera realmente a ninguno de ellos. Como si hubieran estado pretendiendo ser personas diferentes durante toda mi vida. Eso debe ser muy aterrador. Lo es, pero también es extraño porque... ¿Es malo que esté un poco aliviada? Como finalmente todo el drama está al aire libre, en lugar de ser todas estas cosas raras, no dichas. Su percepción me sorprendió, aunque no debería de haberlo hecho. Rachel siempre había sido extraordinariamente consciente emocionalmente. No es malo en absoluto, le dije. A veces la honestidad, incluso la honestidad dolorosa, se siente mejor que mentiras cómodas. ¿Es por eso que te quedaste en Portugal? ¿Para alejarte de todas las mentiras cómodas? Era una pregunta increíblemente perspicaz para alguien de 17 años. Parcialmente, sí, pero también porque necesitaba descubrir quién era cuando no estabas siendo la madre de tu padre o la suegra de tu madre. Necesitaba recordar quién era Helen, solo Helen. ¿Y quién es? Sonreí, mirando alrededor del mercado bullicioso, las caras amigables de los vendedores que habían llegado a conocerme durante las últimas semanas, el sol brillante en los edificios antiguos. Ella es alguien que hace amigos fácilmente, alguien que todavía tiene cosas que quiere hacer y lugares que quiere ver, alguien que no tiene miedo de comenzar de nuevo. Hice una pausa. Alguien que ama y ama a su nieta más que a la vida misma. Te amo también, abuela. Y gracias por la carta. Y por el fideicomiso. Papá me explicó lo que significa. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada, honestamente. Significa que podré ir a la universidad sin importar lo que pase con mamá y papá. Y significa que no tendré que depender de ellos para mi futuro. Esa era exactamente la idea. Abuela, ¿puedo preguntarte algo más? Cualquier cosa. ¿Crees que alguna vez podremos ser una familia otra vez? Me refiero, obviamente no como antes, pero ¿algún tipo de familia? Era la pregunta que había estado temiendo, porque no tenía una respuesta fácil. No lo sé, cariño. Dije honestamente. Mucho depende de las elecciones que las personas hagan en los próximos años. Pero lo que sí sé es que tú y yo siempre tendremos una conexión. Puede lucir diferente de lo que lucía antes, pero siempre estaremos conectadas. ¿Puedo llamarte otra vez? No todo el tiempo, pero ¿de vez en cuando? Me encantaría eso. Pero Rachel, quiero que sepas que nunca tienes que elegir entre amarme y amar a tus padres. No importa lo que pase entre los adultos. Eso nunca debe ser tu carga.
Lo entiendo. Y abuela, estoy orgullosa de ti, por defenderte, por no dejar que te traten mal. Creo que eres muy valiente. Las lágrimas estaban fluyendo libremente ahora. Gracias, cariño. Eso significa todo para mí. Después de que colgamos, me quedé en el banco por un largo tiempo, procesando la conversación. Harriet se había ido tácticamente a comprar verduras, dándome privacidad, pero eventualmente regresó y se sentó a mi lado. ¿Todo bien?, preguntó gentilmente. Mejor que bien, le dije. Creo que va a estar bien. No va a ser igual y va a tomar tiempo, pero va a estar bien. Esa noche escribí en mi diario por última vez. No sobre Peter o Clarissa, o la traición o la venganza. Escribí sobre Rachel, sobre su valentía y sabiduría, y la manera en que había navegado una situación imposible con más gracia de la que la mayoría de los adultos podrían reunir. Escribí sobre el futuro, sobre los planes que estaba comenzando a hacer. Había decidido quedarme en Portugal por al menos otros 6 meses. Harriet había sugerido que podría ayudar con algunos proyectos de desarrollo comunitario en la región, y la idea de volver al trabajo que amaba, pero en un contexto completamente nuevo, era emocionante. También escribí sobre la posibilidad de perdón. No perdón inmediato o fácil, pero la posibilidad de que, con tiempo y trabajo real de parte de Peter, tal vez algún día pudiera existir algún tipo de relación. No como madre e hijo en la forma tradicional, sino como 2 adultos que compartían historia y una nieta que ambos amaban. Pero eso era para el futuro. Por ahora, tenía una vida que reconstruir, una identidad que redescubrir y un mundo que explorar. Al día siguiente, Harriet y yo tomamos el tren a Porto. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi aventura. Mientras el tren serpenteaba a través del campo portugués, pasé la estación de autobuses en Óbidos, donde todo había comenzado. Había flores plantadas alrededor del banco donde me habían abandonado, flores que los locales habían plantado después de que se corriera la voz sobre lo que había pasado allí. Era hermoso, un recordatorio de que incluso los lugares de dolor pueden convertirse en lugares de belleza con el tiempo y el cuidado correcto. En Porto, mientras caminaba por las calles empedradas en mi primer día en la nueva ciudad, escuché música. Un músico callejero estaba tocando una melodía que reconocí inmediatamente. Que Sera, Sera. Era una canción que solía cantarle a Rachel cuando era pequeña, sobre aceptar que el futuro está lleno de posibilidades desconocidas. Me detuve para escuchar, y cuando el músico terminó, puse algunos euros en su estuche de guitarra. «Hermosa canción», le dije en mi portugués limitado. «Sí», sonrió. «Es sobre el futuro, sobre cómo no sabemos lo que pasará, pero podemos seguir cantando de todos modos». «Exacto», pensé mientras me alejaba. «Podemos seguir cantando de todos modos». El futuro se extendía ante mí como las calles serpenteantes de Porto, lleno de posibilidades que no podía ver todavía. Pero por primera vez en años, eso no me asustaba. De hecho, no podía esperar a ver dónde me llevarían estas nuevas calles. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.